Rafael Leónidas Trujillo, el hombre que gobernó la República Dominicana durante más de 3 décadas, se erigió en sinónimo de opresión, terror y culto a la personalidad. Su régimen, marcado por violaciones de derechos humanos, corrupción y autoritarismo, dejó una huella imborrable en la historia del país. Pero ¿cuáles fueron las razones que llevaron a su asesinato el 30 de mayo de 1961? En este video, exploraremos a fondo el contexto, los factores internos y externos, y las motivaciones que hicieron posible el acto final contra uno de los dictadores más temidos de América Latina. Acompáñenos en este recorrido histórico y analítico que desentraña la compleja trama detrás del asesinato de Trujillo. Para comprender las razones del asesinato, primero es necesario adentrarse en la figura de Rafael Leónidas Trujillo. Ascendió al poder a través de maniobras militares y políticas, consolidándose en 1930 y extendiendo su dictadura durante más de 30 años. Durante su gobierno, Trujillo instauró un férreo control sobre todas las instituciones del país, creando un sistema basado en el autoritarismo, la represión y el culto a su propia figura. Su régimen se caracterizó por la concentración absoluta del poder, la manipulación de la prensa, el uso sistemático de la violencia contra opositores y una política de Estado que favorecía a sus allegados en detrimento de la sociedad en general. Bajo el mandato de Trujillo, la República Dominicana se transformó en un Estado represivo. La censura, la persecución y las ejecuciones sumarias fueron moneda corriente para silenciar cualquier forma de disidencia. Millones de dominicanos sufrieron, y en muchos casos, las familias fueron destrozadas por la represión sistemática. Trujillo también consolidó un vasto aparato de espionaje y represión, controlando la vida política, social y económica del país. Su política de favoritismos y corrupción, junto con la exaltación de su figura mediante propaganda, contribuyó a crear un ambiente de miedo y sometimiento que, sin embargo, despertó a lo largo del tiempo un creciente descontento tanto en la élite como en el pueblo. El autoritarismo de Trujillo y sus continuos abusos generaron una oposición interna cada vez más organizada y decidida a recuperar la libertad del país. Dentro del ejército, en los sectores políticos e incluso entre ciudadanos comunes, el malestar iba en aumento. Diversos conspiradores, tanto militares como civiles, comenzaron a gestar planes para acabar con el régimen. Figuras destacadas como Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, y otros oficiales descontentos se unieron a una conspiración que tenía como objetivo derribar al dictador. El ambiente de represión, la falta de libertades fundamentales y el temor constante se habían convertido en el caldo de cultivo perfecto para la gestación de una revolución interna. La influencia de factores externos también jugó un papel decisivo en la decisión de asesinar a Trujillo. Durante la Guerra Fría, el contexto internacional obligó a muchas potencias, en especial a los Estados Unidos, a prestar atención a los regímenes autoritarios en América Latina. La opresión del régimen trujillista, junto con la persistente violencia y los abusos contra los derechos humanos, comenzaron a generar una presión internacional creciente. Estados Unidos, en particular, veía con recelo la prolongación de la dictadura, preocupados por la inestabilidad en la región y por cómo un régimen tan represivo podía afectar el clima político en el hemisferio. Asimismo, el aislamiento internacional y la condena de organismos de derechos humanos influyeron en la percepción global del régimen, lo que a su vez fortaleció la determinación de los conspiradores internos de poner fin a esa era oscura. Tras años de acumulación de tensiones y planificación, el 30 de mayo de 1961 se materializó el golpe mortal contra Trujillo. La conspiración, liderada por un grupo de militares y civiles descontentos, se había gestado en secreto durante meses. Los conspiradores orquestaron meticulosamente el atentado,
aprovechando la rutina y la confianza que el dictador había instaurado en su entorno. En una mañana fatídica, mientras Trujillo se desplazaba en su vehículo oficial, fue emboscado y asesinado. La acción fue llevada a cabo con precisión y en cuestión de minutos se acabó con la vida del dictador. Aunque existen diversas versiones sobre quiénes fueron los artífices principales, la mayoría de los relatos coinciden en señalar a Antonio de la Maza como uno de los cabecillas de la operación, junto con otros altos mandos militares que consideraban que solo eliminando a Trujillo se podía rescatar la nación de la tiranía. Pero, ¿por qué asesinaron a Trujillo? Las razones son múltiples y se pueden agrupar en varios ejes. Represión y violaciones de derechos humanos, la brutalidad del régimen y las innumerables ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas hicieron insostenible la continuidad de su gobierno. Descontento interno, la oposición interna, que abarcaba desde militares hasta sectores de la sociedad civil, llegó a la conclusión de que el fin del régimen trujillista era la única vía para restaurar la democracia y la libertad. Presión internacional, la comunidad internacional, especialmente durante la Guerra Fría, veía el régimen de Trujillo como un factor de inestabilidad en la región y algunos gobiernos externos presionaron, de forma directa o indirecta, para poner fin a su dictadura. El fin de un proyecto de Estado. Muchos conspiradores consideraban que el prolongado autoritarismo había degenerado el Estado dominicano y que la eliminación del dictador era necesaria para comenzar a construir una nación basada en la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. Oportunidad política, con la consolidación de un clima de cambio. Algunos sectores vieron en el asesinato de Trujillo una oportunidad para reestructurar el poder político y abrir paso a un proceso de transición hacia un régimen más democrático. El asesinato de Trujillo marcó un antes y un después en la historia dominicana. La eliminación del dictador abrió un proceso de transición que, aunque tumultuoso, permitió la recuperación de espacios democráticos y la reinvención del sistema político del país. Sin embargo, el vacío de poder que dejó Trujillo generó una serie de desafíos: la inestabilidad política, la lucha por definir el futuro del país y la reconfiguración de las fuerzas militares y políticas. El proceso de desarme, la búsqueda de justicia para las víctimas de su régimen y los esfuerzos por reintegrar a los exiliados fueron algunos de los temas que definieron el periodo postrujillista. Además, las heridas dejadas por décadas de represión tardaron años en sanar. Y la sociedad dominicana se vio obligada a enfrentar una dolorosa memoria histórica que aún hoy genera debates y reflexiones sobre la construcción de la democracia. A lo largo de los años, historiadores, políticos y ciudadanos han debatido las razones y las consecuencias del asesinato de Trujillo. Algunas interpretaciones destacan el acto como un golpe necesario para liberar al país del yugo de la tiranía, mientras que otras señalan que la ausencia de un plan claro para la transición política pudo haber contribuido a periodos de inestabilidad. Este debate sigue vigente y es un reflejo de la complejidad de un episodio que cambió radicalmente la trayectoria de la República Dominicana. El asesinato de Trujillo se entiende, en muchos análisis, como el resultado inevitable de un régimen que, por su extremada brutalidad y corrupción, generó un rechazo tan profundo que ni siquiera los aliados de su gobierno pudieron sostenerlo. Al mismo tiempo, el contexto internacional y las presiones externas jugaron un papel decisivo, haciendo que el acto se percibiera como una solución para abrir un camino hacia la modernización y la democracia. El asesinato de Rafael Leónidas Trujillo no fue un acto aislado, sino el resultado de décadas de represión, descontento y la acumulación de tensiones tanto internas como externas. Este episodio marcó el fin de una era de terror y abrió la puerta a la posibilidad de reconstruir la nación sobre fundamentos democráticos y de justicia. La memoria de Trujillo sigue siendo objeto de análisis y controversia, pero lo que es innegable es que su caída fue el preludio de un proceso transformador para la República Dominicana.
Al eliminar a un dictador cuya opresión dejó cicatrices profundas en la sociedad, los conspiradores, impulsados por el anhelo de libertad y la convicción de que un cambio era imprescindible, arriesgaron sus vidas para ofrecer a su país una nueva oportunidad. Que este relato en voz en off nos sirva para reflexionar sobre la importancia de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos, y para recordar que, a veces, el fin de un ciclo oscuro es el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y posibilidades. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video.